Sin duda especial, el primer día del año, y nos hemos elegido acompañar, ustedes desde el otro lado de la pantalla, nosotros desde aquí, acompañar a las familias, acompañar a quienes están solos. Son fechas muy significativas. También estamos acompañando, y lo sabemos, a muchas de las personas que están privadas de libertad, una cifra creciente aquí en nuestro país. Estamos cerquita de las 16.000 personas, pero también a quienes están del lado de afuera, ¿no? de sus familiares, de sus amistades, de sus afectos, que por estas horas pasan, sin duda, bueno, fechas muy particulares, que son para todos, pero especialmente cuando la distancia física está allí de por medio. Así que vamos a recibir, y les agradecemos que se hayan hecho unos minutitos para estar con nosotros, a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, bueno, referente de esta casa, nos ha acompañado durante todo el año en los distintos momentos, y también a Gabriela Rodríguez, integrante fundadora de Familias Presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos, y ustedes han sido muy de cerca de estos temas, y que lo estén tratando hoy me parece que bien interesante. Vamos a hablar de lo que pasó durante todo este año, de lo que se espera para este 2025. Pero, Gabriela, ¿cómo se viven estas horas, estas fechas, desde esta asociación de familiares, bueno, con estas circunstancias tan particulares? Se viven de forma muy contradictoria, con mucha angustia, con mucha ansiedad. Nosotros, y es una constante en las familias en general y también en las personas privadas de libertad, que pase diciembre, que se vaya el mes, que empiece. Es un sentimiento que tenemos en general las personas, ¿no? Un año nuevo, renovamos energías, renovamos esperanzas, pero diciembre es un mes especialmente particular y nuestros familiares adentro lo dicen. La tristeza que invade todos los lugares. Los espacios de visita son particularmente tensos, más tristes. Se conjugan muchas cosas, porque además también en diciembre suele suceder que es un mes donde suceden muchas tragedias que han llevado a las personas a estar privadas de libertad. Entonces no solamente es una fecha difícil en general, sino que además en muchos casos se vive en forma individual, con una historia a seguir atravesando y a seguir tratando de superar. Entonces por eso también en el inicio quiero enviar especialmente un saludo muy apretado a todas las familias que nos puedan estar viendo, que tienen un familiar privado de libertad, a aquellos amigos, amigas, vecinos que tienen un familiar privado de libertad, que de alguna manera, bueno, estamos viviendo lo mismo. ¿Cómo se acompañan ustedes desde la asociación? Bueno, de distintas maneras nos acompañamos. Por un lado, porque tenemos en forma periódica plenarios en los cuales nos encontramos, tratamos distintos temas. Esos plenarios son híbridos, o sea, los hacemos presenciales, pero las personas del interior tienen la posibilidad de participar de forma virtual. Pero también tenemos un proceso que no queremos a veces llamarle de acompañamiento, porque entendemos que todavía es como demasiado aspiracional para lo que estamos pudiendo hacer, pero sí informar, estar cerca, asesorar, cosa que lamentablemente no es poco, porque cuando uno se enfrenta a este mundo, una de las primeras cosas que suceden es que no hay información disponible. Ninguno de nosotros está preparado para tener un familiar privado de libertad. No lo estudiamos en ningún lado, no tenemos a alguien cerca que nos pueda informar. En las páginas web de los organismos oficiales no está la información. Entonces, a la angustia y al sobrecogimiento que se vive, se agregan todas estas cuestiones. Entonces, bueno, nosotros hemos tratado durante todo este tiempo de ir recopilando información, tratando de confirmarla y poderla poner a disposición a las familias. Tenemos aparte de redes sociales y de un correo electrónico, tenemos un número de celular en lo cual cualquier familia puede comunicarse por WhatsApp, es el 099-077-000, y bueno, y dejando el WhatsApp nosotros nos comunicamos luego tratando de poder satisfacer la información que esa familia necesita, y a veces dando un abrazo virtual, pudiendo escuchar, porque en estas situaciones una de las cosas más importantes es encontrar a alguien que nos escuche y que sepa de qué estamos hablando y desde qué lugar estamos hablando y sintiendo. Bien, 099... Y eso solamente nosotros como familiares. 099-777... 077... Ahí está. 000. Ahí está, 000. Juan Miguel Petit, bueno, ¿cómo se vive este final de año en el sistema carcelario?
¿Qué se hace? ¿Cómo se responden a toda esa situación que Gabriela mencionaba? Hay varias cosas. Yo creo que lo primero es lo que ocurre en la cárcel, en la privación de libertad, es lo mismo que lo que ocurre afuera, pero con mucho menos oxígeno, con mucho más presión sobre las relaciones humanas. Todo es mucho más extremo. La angustia, el dolor, los problemas, también a veces la solidaridad. Eso por un lado. Por otro lado, también está en estos días pensar el tema de la empatía, porque capaz que hay muchos televidentes que piensan, bueno, pues yo por qué tengo que preocuparme por lo que le pasa a alguien. No, de hecho yo pensaba que también puede haber alguien que durante este año haya sido víctima de un delito y que diga, bueno, ¿y conmigo quién? Exacto, puede haber gente que se ponga en ese lugar o que esté en ese lugar y diga, bueno, yo por qué tengo que solidarizarme, interesarme por lo que hicieron personas que cometieron un delito. Y bueno, yo creo que allí hay una reflexión profunda que no la vamos a inventar nosotros, viene de muchos siglos en la historia de la humanidad, que es justamente la idea de la empatía. Y la empatía ante el dolor humano. Y en no preguntarse por un momento, por lo menos, dónde estuvo el origen de ese dolor que tiene esa persona, sino ver, bueno, de ese dolor, de esa soledad, de esa carencia, de esa dificultad, de esa privación, en este caso la privación de libertad y otras privaciones, cómo construir. Cómo construir y cómo construir algo que va a ser en beneficio de toda la sociedad. Porque lo que pasa en la cárcel repercute en toda la sociedad. Malas cárceles, cárceles violentas, cárceles sin servicios, sin oportunidades, cárceles superpobladas, todo eso va a redundar negativamente sobre todas las personas. Entonces es un tema de interés de todos. Por supuesto por una razón de los derechos de las personas, pero también porque si queremos bajar la violencia social, bajar la desintegración, bajar la marginación, evitar que haya gente en la calle, mejorar la situación de salud mental de una cantidad de personas, todo eso también pasa por la cárcel. Esto es una circulación, hay una circulación social de la violencia que tiene varios puntos donde se estaciona y donde el Estado tiene oportunidad de intervenir. La cárcel es una de ellas. Si no intervenimos allí con oportunidades, con ciudadanía, con proyectos de vida, estamos perdiendo una enorme oportunidad. ¿Cómo nos fue este año, este 2024 que termina con eso de crear oportunidades, de tener mejores condiciones de reclusión? ¿Qué es lo que dice el informe del comisionado? Bueno, el informe tiene muchas páginas, pero básicamente lo que, para resumir, yo diría que hay una cantidad de pistas y de acciones innovadoras muy interesantes, muy importantes para seguir, la asistencia a los liberados, la presencia del Ministerio de Desarrollo en muchas cárceles, el inicio de algunas acciones en salud, en adicciones, el reforzamiento de las medidas alternativas, por ejemplo, el libro blanco que hizo el Ministerio del Interior, que refleja en buena medida lo que han sido nuestros planteos ante casi 10 años ya, además de otros planteos, por supuesto, porque esto es un tema que estaba muy abierto. O sea, creo que hay una cantidad de cosas muy alentadoras en el sentido de que se puede salir de esta situación, de que es una misión posible, una política pública en la cual Uruguay tenga un sistema penitenciario que sea plataforma de ciudadanía y no de reincidencia y de violencia. Por otro lado, en la medida que la cantidad de personas privadas de libertad aumenta y no aumentan los lugares y los recursos para atenderlas, en números absolutos la situación sigue siendo mala o sigue empeorando en cantidad de personas en malas condiciones. Hay un sector muy importante, 40% de la población, que están en muy malas condiciones. Nosotros calificamos de trato cruel, inhumano y degradante porque no tiene un tratamiento. Hay otros sectores que tienen una situación mixta y hay un sector que nosotros ponemos en luz verde en nuestro semáforo de situaciones donde hay muy buenas prácticas y cosas muy interesantes. Y por suerte hay muchísimas prácticas interesantes, inclusive en algunos centros que tienen problemas muy grandes como el CONCAR. CONCAR es 5.000 y pico de personas con 10 módulos donde hay de todo. También allí hay experiencias muy buenas. Hay experiencias muy buenas en el interior. Salto, San José, Maldonado, en Artigas, en muchísimos lugares. Bueno, yo diría que a eso anterior cerramos el año con una enorme expectativa porque creemos que en muchas cosas ha avanzado, en otras no, en otras estamos peor porque tenemos mucha más gente para atender, pero tenemos pistas clave por dónde seguir. Yo creo que hay bastantes elementos para dónde tomar el camino
y será la próxima legislatura y la próxima administración retomar lo bueno que hay encaminado y crear, innovar y hacer más cosas. Tenemos elementos, tenemos pistas, tenemos diagnósticos. ¿Hay modelo? Bueno, yo creo que sí, creo que hay que inspirarse en las cosas buenas que hay, muchas en el país, hay cosas muy buenas en el país. Punta Rieles Hay que crear fue un modelo, un creo modelo. que lo sigue siendo. Salto tiene cosas para inspirarse. Juan Soler, Colonia, Rocha, Artigas, Tacuarembó, hubo cosas muy interesantes. La cárcel de mujeres, la unidad 5, que miran mucho este programa, me consta, las mujeres que están allí, las muchachas que están allí, es una cárcel compleja porque hay muchísima gente a la que debería haber. Pero hay cosas muy interesantes en educación, en trabajo, en formación, en cómo encarar algunas situaciones, en diálogo con las internas. Hay muchas cosas muy buenas para... Los modelos no solamente están en Suecia, por supuesto que puede haber modelos en otros países, pero acá hay muchas cosas para replicar y para multiplicar. E inspirarse en las buenas prácticas que hay afuera, en medidas alternativas, que es una clave. Es evitar que gente por delitos leves o por delitos que requieren un tratamiento psiquiátrico, por su adicción, por su salud mental o por su patología dual de adicción y salud mental, la cárcel va a ser contraindicada, porque en la cárcel hay ruido, estado de alerta, masificación, trato no personalizado por definición. Entonces tiene que estar en otro tipo de También lugar. droga, ¿no? El trabajo con los liberados, el trabajo en salud mental dentro de la cárcel, el deporte, hay cosas muy interesantes que se han hecho en materia deportiva. Hay un actor interesantísimo que yo creo que hay... Silenciosamente se han ido mixturando como dos modelos. Un modelo mucho más estatal que hubo en los años anteriores, y yo siempre he evadido hacer comparaciones de administraciones porque no me corresponde, pero un modelo mucho más tradicional de Uruguay, con el Estado asumiendo cantidad de cosas, y en los últimos años, en parte también por el efecto del COVID, porque cuando fue el COVID aparecieron una cantidad de actores que de pronto no estaban muy vinculados a la cárcel y la emergencia. Yo recuerdo un momento, lo resumo en una fotografía. Subíamos un camión, Richard Reed, el ministro Larrañaga y gente de mi oficina, todos repartiendo canastas en el módulo 8 de CONCAR. Y se dio en estos años la presencia de muchas organizaciones sociales, voluntarias primero, de origen religioso algunas, solidarias otras, que desde rugby a distintos tipos de atenciones están presentes y están pidiendo cancha, inclusive en la comunidad, casas de medio camino, atención en salud mental. Yo creo que esa mezcla está muy buena. El Estado sigue siendo, creo yo, el rector, pero requiere de otros actores que se puedan sumar a esas líneas. Esas señales de las que hablaba Juan Miguel Petit, el grupo de familiares, ¿las ve? ¿Les consta? Sí, a mí me gustaría antes referirme a algo que tú le preguntaste, que tú reflexionabas con respecto, bueno, quizá este año hubo familias que fueron víctimas del delito, ¿no? Y claro que sí. Y a nosotros, una de las cosas que nos importa siempre decir es que todos podemos tener un familiar privado de libertad, cualquiera de nosotros acá podemos terminar presos por alguna razón y cualquiera de nosotros ha sido o puede ser víctima de un delito. Entonces, en realidad, circunstancialmente, ocupamos o nos toca un dolor dentro de la sociedad. Por eso nosotros como asociación también desde un principio hemos estado en contacto permanente con la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, con ASFAVIDE. Este año en particular, cuando les mencionábamos estos plenarios que hacíamos, 2 veces en el año hicimos plenarios con la presencia de la doctora Carzoglio, que es una de las abogadas que trabajan en forma voluntaria dentro de ASFAVIDE desde el principio, con los temas vinculados a justicia restaurativa. Porque si hay algo que creo que todos los actores, los profesionales y los que nos toca estar circunstancialmente viviendo esta situación sabemos, es que en el proceso judicial no se sana. Se salda una situación judicial, pero no se sana la situación que haya sucedido. Eso se sana paralelamente en otros espacios donde la pena no tenga nada que ver, y fue muy interesante poder trabajar eso y haber sido invitados a poder, cuando ellos vuelvan a tener círculos de justicia restaurativa, que nos puedan invitar a nosotros. También ha pasado que hay víctimas, familiares víctimas, porque han fallecido sus familiares dentro de la cárcel. Pasan a ser una víctima.
¿tá? Y se han contactado con nosotros y los hemos contactado con Asfavide para que puedan tener acceso a la atención psicológica que Asfavide realiza. Eso me parecía importante claro, decirlo, es bien interesante. porque eso nos pone a todos en un lugar dentro de la sociedad donde todos tenemos que remar para el mismo lado. Porque ¿Te puedo agarrar Juan Miguel... una cosita vinculada a lo que dice Gabriela? Porque creo que una de las buenas noticias que ha tenido el sistema en los últimos 2 años, y más este año ha sido consolidado, es la aparición de este grupo de familias, de personas privadas de libertad que se ha consolidado, que es muy difícil. Nosotros lo alentamos muchas veces antes, hubo otras agrupaciones. Es muy difícil porque las personas tienen situaciones muy distintas, sociales, las circunstancias, les es muy difícil reunirse. Y llegamos inclusive con un grupo usar un local en el Poder Legislativo para que se reunieran, pero después se dispersó. Y tampoco es fácil, más Por allá de las supuesto, cuestiones logísticas que tú no es mencionás. nada fácil. Pero Es decir, yo No es soy fácil. familiar de un recluso. Exactamente. Y estoy peleando por sus derechos. totalmente, pero eso aparte de haberse consolidado como grupo con ciertas finalidades, lo que Gabriela decía lo quiero subrayar, la empatía. Porque los derechos humanos es empatía ante el dolor humano y construir para darle sentido a ese dolor para que no vuelva a ocurrir lo que lo generó. Entonces, es empatía, por supuesto, con la víctima del delito. Por supuesto, con la familia de la persona que cometió el delito. Es empatía con la persona que pasa a tener una pena, porque esa pena lo coloca en una situación compleja. Es empatía con la sociedad. Y a partir de todas esas empatías es que se puede construir una cosa diferente. Porque si no es un campeonato de ver quién le tira la piedra más grande al otro. Entonces, a partir del dolor y reconocer los distintos dolores que se generan en esa irrupción de lo que constituye el delito y entender a la persona que lo cometió, a la víctima, a la familia de la víctima y a la familia de quien lo cometió, y entender, como decía Gabriela, que nos puede pasar a todos estar en cualquiera de esos lugares, eso depende de la ruleta de la vida, construir un sistema que le dé sentido a ese dolor y que construya ciudadanía. Perdón el comentario. ¿Cuánto hace, Gabriela, que están trabajando ustedes? Desde agosto del 2022, 2 años y medio. 2 años y medio. Ahora sí te respondo lo que decías, ¿no? Lo que me preguntabas. Sí, nosotros reconocemos que hay algunos pequeños avances dentro del sistema. Muy pequeños, ¿por qué? Porque no mueven la aguja, porque no se notan en lo general. Entonces, así como Juan Miguel relataba esas cosas, nosotros muchas veces contamos que una de las primeras cosas que sucedieron cuando nos empezamos a reunir con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que planteamos el tema de la cárcel más grande que tenemos es el CONCAR, ¿verdad? La unidad 4. Transitan por allí en cada visita cientos de familias que no se sabe por qué razón tienen y tenemos, porque yo transité el CONCAR, una categoría de ciudadano diferente, porque allí los ciudadanos podemos pasar frío, podemos estar bajo lluvia sin capucha y sin paraguas, podemos estar al rayo del sol porque no podemos usar sombrero. ¿Por qué no podemos usar ninguna de esas cosas? Porque no se pueden entrar a la visita. Entonces, si yo llego a la puerta con eso, después ¿qué hago? Lo tengo que descartar. Entonces acá no hay cáncer de piel, no hay gripes, no hay nada para estos familiares, que pasan horas en la puerta del CONCAR esperando. Una de las primeras cosas que logramos fue que se aumentara aquella pequeña superficie de techo que había en el CONCAR, se aumentara un poco. Y se pusieran 4 o 6 bancos, no recuerdo, debajo de ese techo. ¿Mueve la aguja? No. El sistema carcelario sigue estando explosivo. Ahora, las familias que transitan todas las semanas la visita, les cambió sustancialmente un poquito su calidad de vida. Y así con una cantidad de experiencias. Ahora, tenemos que salir de la microexperiencia, tenemos que salir de las experiencias piloto, de las instancias donde esto es para 200, aquello es para 100. Vamos a hacer esto por 6 meses y evaluamos. Sí, todo eso es necesario, pero ahora tenemos 16.000 personas a las cuales hay que mejorar sustantivamente la realidad, por lo que decíamos, por ellos mismos, por los trabajadores que trabajan todos los días con ellos, por nosotros como familiares, que en Uruguay no hay datos, investigación, pero hay alrededor, en otros países de América Latina sí, y hay entre 5 y 6 familiares directos por cada persona privada de libertad, de los cuales entre 1 y 2 son niños, niñas y adolescentes. Entonces, el impacto es enorme de la cárcel.
Nosotros entendemos que hay algunas cuestiones como son la alimentación y la higiene ambiental, especialmente en algunos lugares como son la mayoría de los módulos del CONCAR, que es algo que ayer tiene que mejorar, pero no mejorando un poquito, tiene que haber una mejora sustantiva. ¿Con el involucramiento? Sí. ¿Con el involucramiento de quién? De las personas privadas de libertad, con las universidades en lo que tiene que ver con las carreras vinculadas a la alimentación, con la bromatología de cada intendencia departamental. La Ahí es donde ustedes sitúan, por ejemplo, las urgencias. ¿Cómo? Ahí es donde ustedes sitúan las urgencias que Algunas tienen. de las urgencias. La basura es fuente de negocio en todo el mundo y en nuestro país también. Bueno, la basura del CONCAR, ¿por qué no la convertimos en energía, en negocio circular y que se pueda trabajar y transformar en una industria? Cosas para hacer hay muchas. Juan Miguel decía que en este tiempo han entrado muchas instituciones y organizaciones a las cárceles. Sí. También sabemos nosotros, nos consta que hay muchísimas más que tienen mucho interés en ingresar, que tienen expertise en el trabajo con población en situación de derechos vulnerados, no nos gusta hablar de vulnerabilidad, de derechos vulnerados, y que tienen mucha expertise de trabajo con privados de libertad o con liberados. Entonces, entendemos que, y ojalá que el próximo gobierno abra las puertas a un trabajo profesional por parte de las organizaciones de la sociedad civil para poder seguir avanzando y trabajando en forma conjunta, porque como decía Juan Miguel, la responsabilidad es del Estado, por lo tanto es el Estado el que tiene que proveer los servicios, pero hay un montón de organizaciones de las que están trabajando hoy y de muchas otras tantas que podrían hacer enormes aportes. Y también en el propio territorio, porque nosotros a veces con una cabeza muy montevideana nos parece que todo sucede acá, en Montevideo y en el área metropolitana. Y una de las cosas que pasan es que mucha de la población que está en el área metropolitana, su lugar de residencia es muy lejos del área metropolitana. Y eso complica muchísimo el vínculo familiar. Si es difícil para cualquiera de nosotros tomarnos un ómnibus, ir a Salto, a Rivera o a Colonia, porque los costos son altos, imaginen para una familia que está en esa situación. Mandar una caja por correo, porque si la familia no puede venir, tiene la posibilidad de mandar una caja. El solo mandar la caja sale 400 pesos mínimo. Entonces, todos son costos que asumimos las familias. Los alimentos, la ropa, los artículos de higiene personal, ambiental, los boletos. Entonces, todos esos elementos, si las cárceles, si las personas estuvieran alojadas más cerca de su lugar de residencia, también estaríamos fomentando los vínculos socioafectivos, que es otra de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis. Lejos de estimular, el sistema por acción o por omisión desestimula el vínculo afectivo. ¿Y quién va a recibir a esa persona privada de libertad el día que sea liberada? La familia o su entorno social. Claro, ahora, que muchas veces ya no está para cuando termina la condena. Exacto. Bueno, nos vamos al panel. Marta. Ay, muchas cosas. A ver, ¿por dónde empezar? Primero, yo creo que la situación de cárceles vulnera una previsión constitucional, que es que la cárcel no debe servir para generar sufrimiento y tiene que dar rehabilitación. Y yo creo que nosotros tenemos un gran debe en rehabilitación. Después, cuando la señora hablaba del tema de la familia, yo creo que las más damnificadas cuando están recluidas son las mujeres, porque está comprobado que los que tienden a visitar a los privados de libertad son las mujeres. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer está presa? ¿Quién la visita? Exacto. No es usual que sean los familiares masculinos los que vayan a hacer la cola, soportar el sol, la lluvia y demás. El paquete. ¿Quién arma los paquetes? Las madres, las parejas, las esposas, las hijas. ¿Quién le arma el paquete a la mujer? Tenemos 16.000 presos aproximadamente. Yo me pregunto, ¿es necesario que estén todos presos? ¿No podría haber otro sistema para algún tipo de delito, revisar la dosimetría penal y analizar, bueno, esta situación se podría resolver con una justicia restaurativa o terapéutica, evitando que la puerta de la cárcel sea giratoria y entren y salgan todo el tiempo? Consulto, te pregunto, Juan Miguel, el tema del psiquiatra del CONCAR, que había uno solo y que se jubilaba, ¿se consiguió efectivamente un profesional? Porque si no, había uno solo que repartía recetas, porque un psiquiatra para todos los consultantes era más que insuficiente. ¿Hay un nuevo psiquiatra en el CONCAR? Bueno, hay varias preguntas ahí. La parte de psiquiatría institucional en Uruguay tiene un problema dramático. Estamos de acuerdo. Es que se hacen los concursos y no se presenta nadie.
sí. Y se les da y pasó en la anterior administración, me acuerdo que lo hablé mucho en la anterior administración, y con esta se les pone una dotación de sueldos muy, muy atractiva, pero que son nada en comparación con lo que se puede ganar trabajando en 1, 2 o 3 clínicas privadas de adicciones o lo que fuera, o en la consulta privada. Con lo cual es un gran problema. El Estado llama a los concursos y no se presenta nadie. Sí, salud mental sigue siendo una carencia. Hay un par de psiquiatras, atienden mucho por Zoom. Ha habido un cambio muy interesante con la telemedicina. No tanto en la parte de salud mental, pero también en la parte de salud mental, que también es un aporte. Obviamente nada sustituye la consulta cara a cara, pero la telemedicina ha sido un salto muy importante en los últimos 2 años. Ha mejorado muchísimo porque una de las dificultades era justamente llevar a las personas a consultas especializadas afuera de los sistemas de la cárcel misma. Con respecto a otro que tú decías, yo creo que ese es el meollo de la cuestión que tenemos, que es, tenemos un sistema que tiene una cantidad de personas privadas de libertad muy alta, Demasiada. pero que de alguna manera en este momento cumple esa función, que es la que todos los que queremos en rehabilitación miramos con malos ojos, que es malos ojos en sentido de insatisfacción. Inhabilita a la persona de cometer delitos, por un tiempo. Entonces es un saldo muy pobre, porque lo inhabilita por un tiempo, pero cuando salga, si no se rehabilita, no se reintegra, no se educa, va a continuar en la misma actitud que tenía, y además, en un periodo prolongado o en un periodo allí, va a romper con su familia, sus hijos se van a criar con la adversidad de su padre o su madre presa, etcétera, etcétera. Puede establecer contactos complejos en la cárcel, una cantidad de efectos negativos, como estar en un hospital. Si estás mucho tiempo en el hospital, es insano, no es sano, en fin. El tema es que para que entren menos personas a la cárcel, tenés que tener una red continente. No es solamente, bueno, es un delito leve, váyase, venga otro día. No, porque si la persona está sin trabajo, con consumo, sin vivienda, sin contención familiar, va a continuar. Entonces va a venir el barrio, golpear la puerta del juzgado y decir, señor juez, esta persona sigue cometiendo delitos. Entonces hay un desafío que va más allá de la cárcel, que es un desafío de redes sociales de protección, de redes personalizadas para las medidas alternativas. Allí en la oficina hemos presentado varios documentos, hemos elaborado varios informes, los presentamos al Poder Judicial, al Parlamento, de mecanismos de, por ejemplo, prisión domiciliaria asistida o de medidas alternativas con seguimiento y atención y rehabilitación. No es solamente que no vaya a la cárcel, es que su sanción penal la cumpla de otra manera. Pero allá sí hay un tema de gente, recursos importante, ¿no? Hay un tema de recursos, pero hay un tema de coordinación. Y hay un tema de poner a organizaciones que ya están en el territorio, incorporando también a esta población. Por eso en nuestro informe 2024 planteamos la necesidad de un plan estratégico. No solamente de ver cuál es la situación, sino un plan estratégico que involucre actores, medidas alternativas con seguimiento, con atención, con asistencia, para evitar que entren a la cárcel y otra cosa para evitar. Muchas personas terminan en la cárcel por incumplir la medida alternativa. O sea, la persona comete un delito leve, le da una orden de alejamiento o una tobillera, incumple esa orden y comete un delito y termina en la cárcel. Con lo cual termina recibiendo una pena de privación de libertad por algo que en sí mismo no fue un delito contra la vida o la integridad de otra persona. Todo eso requiere, todo lo que decía Gabriela, todos esos puntos que yo concuerdo totalmente, desde lo más operativo, como puede ser el ingreso, hasta los sistemas de información, todo eso lo que se está requiriendo es institucionalidad. Es una organización, un organismo que tenga más logística, más comunicación, más informática, más videocámaras, otra estructura administrativa y que por lo tanto no dependa de esfuerzos tremendos que realiza una cantidad de gente, sino que funcione automáticamente como funciona la administración. ¿Y ese organismo no es el INR? Y hoy es un organismo que requiere, hoy depende, es como un hijo que es más grande que el padre, o sea, es un organismo que depende del Ministerio del Interior porque tiene un volumen que el Ministerio del Interior no le puede responder sus demandas. Entonces, el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene demandas de alimentación, de logística, de aparatos, de equipos, de personal, que no puede depender de un organismo que está allí arriba manejando todo. O sea, no puede esperar que el Ministerio compre 20 autos para que le toque uno. Simplifico en ese sentido. Pero además hay que incorporar otros actores. La salud hace
y esto es una cosa que hemos subrayado, yo me he quedado afónico estos 10 años de decir, ACE tiene que tener una prioridad en el sistema penitenciario. No lo ha tenido. No lo ha tenido, no lo tiene. Tiene la oportunidad ahora de decir, bueno, vamos a cubrir todo el sistema y con más profundidad, con salud mental, con cobertura de las adicciones y con un módulo de salud mental para aquellas personas que aún estando presas tienen una patología crónica y persistente. Estamos ante oportunidades de juntar todo lo bueno y pegar un salto cualitativo. Oportunidades y menudos desafíos también para las próximas autoridades. Mauro. Sí, un par de cosas. Gabriela, desconocía la actividad de la organización de ustedes. La verdad que lo primero que me surge es muchísimo reconocimiento a estar en ese lugar y al valor que requiere, ¿no? Pararse desde ese lugar que muchas veces carga con un montón de estigma y otras cosas que las habrás vivido en carne propia, pero nada, primero eso, el reconocimiento y lo bueno de poder visibilizar el trabajo que están haciendo. Bueno, a Petit lo conocemos ya desde hace muchos años y es como que hace que uno duerma tranquilo, al menos en este tema, con todas las cosas terribles que suceden en el sistema penitenciario, saber que está Petit, ojalá que no se vaya nunca. Pero Te agradezco, pero... bueno, qué buen deseo para este año. Te agradezco mucho, pero... ¿Cuándo tiene que renovar? En octubre. En octubre Bueno, vengo a tomar el último café. ¿Puede reelegir ahí? No, está. No. Ni puede Ya ni está. creo que quiera. Bueno. No, ahí Vamos a vendrá preguntar primero si puede. una nueva preocupación. Yo me quería quedar con algunos apuntes para no ser muy extenso. Estuve leyendo con atención el trabajo del libro blanco, ¿no? Lo que se estuvo produciendo desde el Ministerio del Interior, que es muy importante. Trabajó Ana Viña, doctora en Sociología, una profesional muy destacada y con aportes de otros técnicos. Y bueno, recoge en buena medida lo que la literatura a esta altura ya sabe sobre este tema, ya está recontra más que enunciado, pero bueno, es importante que un documento institucional esté recogiendo ese mismo hasta en el vocabulario, ¿no? Me parece que la cuestión, incluso pasar de hablar de rehabilitación, hablar de la reinserción social, yo creo que ahí no es semántica, ¿no? Porque la rehabilitación coloca la carga en el individuo, hay alguien que tiene que ser rehabilitado, es como un otro ahí, un disfuncional que hay que rehabilitarlo para que pueda vivir en sociedad. Ese paradigma que está completamente obsoleto, ¿no? Y mucho más, con lo bien que lo argumentó Gabriela, es decir, es una circunstancia de la vida, el delito, ¿no? Como tantas otras, le puede pasar a cualquiera ser víctima de un delito, le puede pasar a cualquiera estar en una situación donde comete un delito, por supuesto con las gradaciones y con las diferencias que uno puede tener, pero poder pensar en términos de la reinserción porque es un objetivo, es un deber de la sociedad, ¿no? Representada en el Estado, el abogar por la reinserción que por supuesto va a requerir de ese ciudadano, de ese individuo que ponga de sí, pero también del conjunto de la sociedad y de las instituciones del Estado. Y yo en este tema es como que cargo con una dualidad, por momentos de mucho pesimismo y momentos donde uno ve algunas luces de expectativa, ¿no? Es real que en este periodo me parece que ha habido mucha experiencia piloto, pequeña, desde Vinal y cosas que uno dice, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Siguen siendo experiencias muy micro, ¿no? Y bueno, hay que ver en qué momento se da el salto presupuestal, organizacional y todo para que esas cosas se puedan llevar a una escala razonable. Mientras tanto, una enorme proporción de las personas privadas de libertad viven en condiciones indignas. Han pasado en los últimos meses episodios terribles, muertes dentro de las cárceles, ¿no? En los cuales también siento que muchas veces como sociedad nos hemos venido insensibilizando con el tiempo. Si nos acordamos en 2010, cuando se dio la trágica muerte del incendio en la cárcel de Rocha, yo creo que la repercusión fue mucho mayor. En 2010 la gente, incluso fue en pleno mundial de fútbol, ¿no? Pero la gente estaba mucho más movida por eso que había sucedido. Ahora hay como que pasan episodios igual o peor de terribles y como que ya no generan el mismo impacto mediático, el mismo impacto cultural. Me parece que eso es un problema, eso es un drama, que nos hayamos insensibilizado socialmente. Pero bueno, por el otro lado, la luz de esperanza que yo veo es que yo, al menos mirando el sistema político, creo que nunca estuvimos en tan buenas condiciones políticas, programáticas, para poder lograr acuerdos en estos temas, ¿no? Yo creo que, para hacer una caricatura, ni la izquierda nunca estuvo tan cercana a poder ver la complejidad que tiene el mundo del delito, el fenómeno del crimen, la necesidad de fortalecer las instituciones, cuando unos años atrás el discurso era mucho más lavado, y bueno, todo lo que ya sabemos, que la izquierda pensaba sobre bueno, que el problema era la pobreza, no sé qué, y se ha corrido a un lugar, me parece, mucho más sensato, y me parece que desde el otro lado del espectro político también, quienes en otro momento, desde la derecha, tenían una mirada más solamente represiva, punitiva, a esto hay que meterlos
meternos en la cárcel y que revienten. Ya no se escucha ese discurso, por lo menos se ve en actores que antes estaban en Eso ese tú lo ves lugar. como positivo desde el punto de Totalmente. vista de la oportunidad de la Sí, que hablaba Petit. abre una ventana de oportunidad, porque creo que todos los actores Pero han también reflexionado. implica que todos fracasaron, ¿no? Sí, por supuesto, por suerte. Bueno, han fracasado y me parece que es un momento para poder reconocer, ¿no? Estamos en la entrada de un nuevo gobierno que también está dando señales que para mí son positivas en el sentido de mantener a personal que ha estado involucrado en la política de seguridad, Bien. mantener algunas líneas respecto al enfoque dual, que bueno, no hay otra, ¿no? Tiene que haber represión y tiene que haber reinserción social. Entonces, yo soy como moderadamente optimista en este primer año de decir de que Optimista. hay una ventana de oportunidad. Bien, ¿no? Connie, ¿tú dónde te sitúas? Yo tiendo a estar bastante cerca de Mauro. nuestro amigo panelista, pero además muy cerca de la inspiración que Juan Miguel ha puesto y el énfasis a lo largo de sus 10 años. Como no conocía tampoco la experiencia de familias presentes, me parece interesante. Y me parece interesante la manifestación de la disposición también a tener actividades conjuntas con ASFAVID, es decir, con la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, porque termina, digamos, derribando la idea de que, en última instancia, la norma del artículo 26 de la Constitución, que es magnífica en su contenido, pueda eventualmente tener resultados. He estado en contacto con algunas organizaciones que están trabajando positivamente. Es claro que hay un componente en muchas de las organizaciones que meramente de empatía, otros hay concepción religiosa. La Biblia en el libro de Hebreos 13 tiene un principio de que cualquier ser humano tiene que sentirse cerca del preso y cerca del maltratado. Perdón, Connie, estuve preso y me visitaste, ¿no? Exactamente. Máxima orientadora. De modo que digamos, por ese lado y con lo que sabemos que se está avanzando, bueno, es razonable estar moderadamente optimista. La criminología y el tema de las formas alternativas de reinserción social es un tema de la sociedad contemporánea. La sociedad latinoamericana no se destaca aquí, pero tampoco ocurre eso en Asia. Los ejemplos que conocemos más parece imitables son los de Europa Occidental, en donde además se les quedan vacías las cárceles porque no terminan llegando a ellas gente que cometa delitos en sociedades también que por un lado son prósperas, pero por otro lado tienen consolidación de las garantías del ciudadano, las libertades y la democracia. De modo que, nada, espero con expectativa lo que empieza en este año que pueda fructificar. Bien, expectativa es la palabra que se repite de cara a este año que comienza en relación al sistema carcelario, en relación a los temas que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con todos nosotros. Diego, ¿a vos? Bueno, un poco en línea con lo que se ha venido opinando. De hecho, que estemos recibiendo a un funcionario público en función de contralor, dependiente del Parlamento, con una persona que lidera, coordina, que lleva adelante acción desde la sociedad civil organizada, que yo sí tuve oportunidad de conocerlo y hacen un gran trabajo, creo que ya involucra un mensaje. De las cosas que se han dicho, creo que de los grandes aprendizajes es que no podemos depositar todo este tema en la institucionalidad estatal y esperar que allí surjan las innovaciones y las soluciones, porque eso seguramente no va a suceder. Es súper importante la sociedad civil en este rol, ¿no? De marcar cómo es la experiencia, qué problemas tiene, qué sufrimientos provoca el mal funcionamiento institucional que todo el sistema penitenciario tiene y que
tiende como a agravarse, porque hemos leído el informe del comisionado y si bien es cierto que marca algunas luces o señales de por dónde se debería ir, hay un agravamiento general de las condiciones. Eso se desprende de manera muy clara del informe del comisionado parlamentario. De hecho, se hace digamos, una metodología de semáforo, ¿sí? Y los módulos y las personas que están recluidas en módulos que son caracterizados como de luz roja, como de luz de situación de vulneración grave y tratos inhumanos y degradantes, ha incrementado. Es decir, que no solamente se incrementó el tamaño de la población que está privada de libertad, sino la proporción de población que está bajo ese régimen de tratos inhumanos y degradantes. Y lo de la empatía está muy bien, pero yo creo que hay, además de la empatía, otro asunto que es una visión racional y pragmática de que si este problema de la situación penitenciaria no se resuelve, no se va a resolver ese otro problema que se padece en las calles y en el ámbito de lo personal y privado, que es el aumento de la criminalidad. Porque algo que se ha señalado es, ojo, que no nos pase de perder el control público de las cárceles y que ese control sea tomado por el crimen organizado, como ha pasado en otros países latinoamericanos, donde cárceles desbordadas han sido factor de fortalecimiento del crimen organizado. Porque en esa desesperación que viven los privados de libertad, quien ofrece el bienestar, quien ofrece la protección, es el líder de agrupamientos criminales que luego cobra al salir con lealtad a la organización. Alguien que está mirando podría preguntarse si eso ya no sucede en el sistema carcelario uruguayo. Y hay ciertas alarmas, digamos, de que eso está comenzando a suceder en Uruguay y le tenemos que poner un freno muy grande, y está muy bien lo que se trae de que hay ciertos consensos en el sistema político, cierto sinceramiento de que nadie ha podido efectivamente, y de que tampoco, y este es un punto importante, de que no existe la receta para resolver el problema, que esto es una coordinación de esfuerzos, tanto del Estado como de la sociedad civil, como de los partidos políticos, en una reforma del sistema y salir de esto que se marcaba también de las experiencias testimoniales. No me sirve que realmente sean cosas buenas y esas cosas buenas le llegan a un 1% de la población. Está bien, genial, pero lo bueno tiene que ser escalable, si no, no es bueno. De esta preocupación que comparte Diego, que puede ser la percepción de muchos de quienes nos están mirando, de que el Estado se retiró de algunos módulos, que allí manda el narcotráfico, manda la delincuencia. ¿Qué tan lejos estamos? Bueno, no es así. O sea, el Estado está, pero no está como debería estar. O sea, no ocurre lo que pasa en otros lugares que uno ve, Centroamérica, donde la policía no entra al módulo. O hay lugares donde se pide permiso a la persona privada de libertad para que permita que la gente circule. No es así. Aquí faltan funcionarios, faltan educadores, faltan controles, falta asistencia. Estamos hablando de unos sectores. Hay 26 cárceles en todo el país. Estamos hablando de los sectores más complicados. Hay otros lugares donde la verdad son centros que funcionan muy bien. En esos lugares más complejos no se da ese control por parte de las personas que no son funcionarios. Lo que pasa es que el Estado está, pero no está dando lo que además debería estar. Da un control básico, pero no da las oportunidades para que haya socialización, deporte, cultura, comunicación. Yo una de las dos cosas que lo que decía Connie y lo que decía Diego también, ¿no? En algún momento en Uruguay también se van a cerrar cárceles, si hacemos las cosas bien. Yo creo que ese es, si miramos para adelante, pero no porque digamos, bueno, liberemos a la persona privada de libertad, porque eso no es una solución. Porque muchas de las personas que están privadas de libertad, si las liberamos, no van a tener a dónde ir, porque muchos vienen de lugares no tenían casa, no tenían familia, no tenían oficio. Entonces, es mucho más complejo. Y hablar de las cárceles es hablar justamente de ese núcleo de esas 300.000 personas, más o menos, lo que saben más del número me lo van a decir, van a afinar, de personas que están en condiciones de pobreza o de indigencia, y que nos ponen de frente con dos problemas centrales: educación y vivienda, y la crianza en ese marco. Que de allí es donde termina después el proceso de
transgresión, delito, cárcel. En la cárcel se concentran después todos los problemas. Pero no es un problema aislado, no son personas que tuvieron una rara mutación genética y un día salieron y cometieron un delito. Estaban en su casa trabajando. No, habrá mil caminos, habrá historias que tienen que ver también con los misterios del cerebro humano, pero en general se llega a partir de esas condiciones de vida. Entonces, la experiencia de los países que en su momento también soñaban con cerrar cárceles, les parecía imposible, como Holanda, y las terminaron cerrando cárceles, pero no por eso, porque soltaran a la gente porque sí, porque lograron construir en democracia, y de nuevo, la democracia es donde se construyen los derechos humanos, y los atajos no llevan a ningún lado, lograron construir redes comunitarias de protección, de buena crianza, de atención puerta a puerta, casa a casa, persona a persona, de aquellas personas que de pronto tenían mucho más hijos que el promedio nacional, o que porque eran, por distintos motivos, muchos de ellos eran migrantes, no tenían determinadas acceso a cuestiones de salud o de prevención del embarazo que tenían allí, pero bueno, tenían problemas específicos. Claro. Y eso permitió construir redes de protección, de asistencia, que permitieron mejorar la crianza, que los primeros 3 años son la clave de la empatía, las conexiones cerebrales y neuronales están allí, en esos primeros 3 años. En la educación, no voy a ahondar acá del desafío que tenemos todavía con la educación, que en lo cual también hay cosas buenas, pero hay cosas para seguir haciendo, y por supuesto la vivienda, el hábitat, los barrios, los asentamientos y la convivencia allí. En todo lo que eso tiene está ver antes de llegar con a la este cárcel. otro nudo, pequeño nudo que es la cárcel, pero que Claro. nos lleva también a esas cosas, ¿no? A mí me Gabriela, parece son los últimos importante- minutitos y ¿Sí? justamente tienes la palabra. Bueno, a mí me parece importante conectar lo que decía la doctora Balfra al principio con respecto a este tema de que la cárcel es feminizante. Es feminizante porque somos las mujeres las que visitamos, las mujeres las que hacemos el paquete, las mujeres las que continentamos. Cuando la mujer va presa no tiene quien la visite, quien le lleve un paquete, y nosotros somos la muestra clara de eso. Nuestra asociación es la primera mujer familiar de una mujer privada de libertad, se acercó activamente a nosotros hace menos de un mes. Hasta ahora éramos todos familiares de varones. A su vez, dentro de la asociación somos 50 y solamente 3 son socios varones, y todas las centenares de familias que se han conectado con nosotros siempre llaman son mujeres, o son hermanas, o madres, o parejas, o amigas. Pero me parece importante también cuando Juan Miguel hablaba de la crianza. En la legislatura pasada, creo que fue en el último año, se aprobó por unanimidad en el Parlamento un plan vinculado a la infancia, ¿no? Cosa que me parece súper importante, que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y que va a ser aparentemente un pilar importante en el próximo gobierno. Esto no está lejos de la situación de los privados de libertad, porque ¿quiénes están privados de libertad? Tanto varones como mujeres. Hombres y mujeres que tienen entre 25 y 40 años, que están en edad reproductiva, o ya tienen hijos o los van a tener. Entonces, ¿cuál es la calidad de esas infancias? Entonces, acá el tema de la integralidad de las políticas y el tema de que la cárcel no está alejada del territorio, porque la gente viene y vuelve a un territorio, y hay organizaciones territoriales, vecinales, ávidas de poder trabajar, no en forma desinteresada, en forma interesada en este tema. ¿Por qué? Porque trabajar y apostar en la prevención, pero además en poder trabajar cuando la persona sale liberada, es mejorar las condiciones de vida del barrio. Sí, y allí volvemos al principio del programa, ¿no? Al principio del tema. Exacto. Que esto tiene que ver con todos, en realidad, y con la Exacto. calidad de vida de Y todos. esto de la dosimetría penal también. O sea, tenemos, por ejemplo, desde los años 90 hasta ahora, nosotros el año pasado le pedimos a unos abogados colaboradores de la asociación que nos hiciera, porque nosotros necesitábamos conocerlo claramente, cómo han sido los aumentos de penas desde los años 90 hasta ahora. Y ha sido responsabilidad de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos fueron aumentando las penas a través de medidas legislativas. Sí. Para cerrar, lo que quiero Sí. decir es, tenemos alrededor de 70 niños presos en nuestro país, que viven con sus madres y que tienen entre 0 y 4 años. ¿No será hora de que nos pongamos las pilas y pensemos que podamos resolver la situación para no tener 70 niños presos?
tiene que haber posibilidades de integración de políticas para que esas madres puedan tener penas alternativas o penas no privativas de la libertad que le permitan criar a sus hijos, porque es... para nada queremos poner sobre la mesa de que los niños dejen de estar con sus madres. No, son las madres las que tienen que cumplir una pena para la sociedad de otra manera y dejar de tener en un país de 3,5 millones de personas 70 niños presos. Me había quedado Gabriela de ese Rodríguez, punto sí. algo que había planteado Marta. Sí, nos tenemos que despedir, Sí, Juan Miguel. yo creo que hay probablemente un 20% de personas que podrían tener otro tipo de medidas de sanción penal. Y con respecto a las mujeres con hijos, en nuestra oficina ha hecho varios informes sobre eso. Imaginamos y planteamos un sistema de casas pequeñas para aquellas personas que no puedan, que tengan que estar privadas de libertad, y un sistema de prisión domiciliaria asistida para que esas mujeres puedan criar a sus hijos, llevarlos a la escuela, llevarlos al médico, ellas estudiar, formarse, porque el sistema, una unidad de madres con hijos en el marco de una penitenciaría mayor, si No hay bien forma. se le ponen los mejores cuidados, No es el no es lo mejor. Está todo para pensar, está todo para hacer, Todo. es complicadísimo. Y el que pero tiene bueno, que oír, ojalá que oiga. ¿eh? Hablando en términos bíblicos, que el que tiene que oír, que oiga todo esto que se ha dicho acá y recojan los planteos, ¿no? Exactamente, lo que podamos ayudar a acordar cosas, trataremos de ayudar a que se acuerden cosas para adelante. Muchísimas gracias a los dos por habernos Muchas gracias a acompañado. ustedes. Gracias. Hacemos la última pausa y ya regresamos para el final del programa.